A medida que te vas acercando al 13 de agosto, que es el día de las internas abiertas y simultáneas, me parece que vienen pasando situaciones en forma permanente, ¿no? Lo estamos viendo semana tras semana, que lo venimos charlando los sábados acá o los jueves en Futurar. Digo, mañana me parece que es un día importante. Es una elección provincial. Santa Fe. Santa Fe. Dos candidatos fuertes tiene Juntos por el Cambio. Va a ser una interna muy disputada entre Maxi Puyaro y Carolina Lozada, y también está la socialista ex intendenta de Rosario, Mónica Fain. Me parece que va a ser una elección muy cerrada, con mucha paridad, al menos lo que están estableciendo los sondeos preelectorales entre Puyaro y Lozada, que a su vez por atrás está Rodríguez Larreta con Puyaro y Bullrich con Lozada. Es importante a su vez porque la elección provincial va a ser un triunfo contundente de Juntos por el Cambio. Te diría con diferencias que pueden oscilar entre el 15 y 20 puntos respecto a la Unión por Todos. Y estamos hablando de la tercera provincia cuantitativamente hablando es la tercera provincia del país. O sea que esto significa que hay que mirarlo con atención, y a su vez está todo el tema seguridad, todo el tema del narcotráfico, todo este tipo de situaciones que indudablemente le dan un cariz importante, ¿no? O sea que, pero está dentro de lo que viene sucediendo en Juntos por el Cambio, que yo lo decía el día pasado en Futurar, me parece que esta es la primera vez que desde que se instauraron las internas abiertas y simultáneas, hay una competitividad muy fuerte, que yo te diría, la disputa Bullrich-Larreta, yo lo asemejo mucho a lo que fue en el año 1988 la interna en el Partido Justicialista entre Carlos Menem y Antonio Cafiero. O sea, entonces digo, obviamente que se van a decir cosas, obviamente que van a... Voy a hacer una pregunta comprometida, ¿Larreta es Cafiero? ¿O no? ¿O no hay no se puede homologar eso? Yo te diría hoy que lo veo de esa manera. Lo personal lo veo de esa manera. Un Larreta en el cual creo que dio por sentado en su estrategia electoral que él tenía que armar su campaña y su estrategia pensando en octubre y no en agosto. Esta me parece que es una diferencia central entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta. Una Patricia Bullrich que salió a buscar el voto de Juntos por el Cambio, pero fundamentalmente del PRO, el voto muy duro del PRO. Y te diría más, si Bullrich saldría ganadora, yo te diría que va a ir viendo algún tipo de cambio, va a ir atemperando su discurso en la elección de octubre, como creo también, pero son nada más que especulaciones mías, yo creo que lo vas a ver también en Sergio Massa. Sergio Massa va a las PASO de Unión por Todos, porque hay que recordarle al oyente que uno de los precandidatos también es Juan Grabois, con un discurso muy kirchnerista, hoy Sergio Massa, que te diría que vas a ver que a partir del 14 de agosto vas a ir encontrando que va a ir bajando. ¿Eso es lo que se llama la teoría Baglini entre los analistas políticos o no? No, lo que pasa es que vos lo que tenés que ampliar es la base de sustentabilidad política cuando vas a buscar el voto en una elección general. Tenés que abarcar
los distintos segmentos etarios y socioeconómicos de la sociedad. Por eso te digo que vas a ir viendo diferencias que lo iremos analizando en su momento después del 13 de agosto. Carlos, tengo dos preguntas para usted, pero le propongo si antes escuchamos preguntas que nos llegaron al 11 41 61 46 77. Le propongo si antes escuchamos a Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas, quien en Futurar conversó con usted sobre el rol del campo en la política, hoy bastante ausente con relación a lo que ocurría hace 20 años. Lo escuchamos. Yo creo que esto que nosotros necesitamos se va a dar si existe un cambio en la visión que se pueda producir desde el sector político, y vuelvo a repetir, cualquiera sea el color, con respecto a lo que significa el campo. Yo creo que en la Argentina, históricamente, al campo se lo viene viendo nada más que como una fuente de recursos fiscales, como un sector que se lo tiene en cuenta y se lo llama a dialogar y a planificar cuando se necesitan recursos. Si se cambia esa visión y se empieza a ver que si al campo se le generan herramientas para crecer, eso va a redundar en mayores recursos para el país, podemos empezar a ver un camino diferente al que vivimos. No va a ser fácil. Creo que hay un pensamiento, vuelvo a insistir, muy arraigado a que el campo esté en los momentos que el país necesita recursos. Y yo creo que hay que dar vuelta a esta historia, que no solo está en el sector político, sino también está en el sector dirigencial, en nosotros, en los mismos productores, ir generando una conciencia para que desde lo político se pueda ver esto. Que desde el campo se empiece a tomar conciencia de que éramos realmente parte importante del país. El mismo sector, digo, ¿no? Es una autocrítica tal vez que hago, que los productores antes no teníamos conciencia del rol que ocupábamos en la Argentina. Bueno, el 2008 mostró eso. ¿Qué mostró también? Una aceptación y un compromiso por parte de la sociedad, del grueso de la sociedad. Hay que recordar las 370.000 personas en Rosario, otro tanto en Buenos Aires. Ese acompañamiento mostró claramente que la sociedad estaba empezando a ver al campo en forma diferente. Pero ¿cuál fue el error? No darnos cuenta desde el campo que ahí empezaba la historia y no que se terminaba, porque a partir de ahí el campo empezó a tener una participación activa en la política, donde incorporamos 14 o 15 agrodiputados en el 2009, en el cual me tocó personalmente participar, y creímos que esos 14 o 15 integrantes del Poder Legislativo ya era la solución de todo lo que teníamos, y no vimos que era el comienzo de todo esto, con lo cual perdimos tiempo, desperdiciamos esa oportunidad que no hay que dejarla de lado. Por supuesto hay que empezar de nuevo a participar, tener una acción activa y que desde el sector se acompañe a todo aquel que quiera participar en política. Y por supuesto la actuación nuestra desde la dirigencia también hay que irla adaptando a los cambios que se producen en el país y a los cambios que se producen en la sociedad. Tampoco hoy podemos pensar que las herramientas que se utilizaron en el 2008 pueden ser útiles porque es un país que tiene más de 10 años de diferencia. Por parte de los partidos políticos que se abran un poco más para que ingrese gente de diferentes sectores y desde los sectores que van a ingresar adaptarse también y tener una estrategia política que nunca la tuvimos, porque todos los que fuimos a participar en políticas creíamos que porque éramos productores agropecuarios, dirigentes gremiales del campo, ya teníamos título para participar en política. Y cuidado que participar en política es mucho más difícil, porque además cuando uno va a legislar, no va a legislar por el campo, va a legislar para todos los habitantes de la República, para todo el país. Entonces hay que capacitarse, hay que adaptarse y hay que aprender y armar una estrategia para tener una participación política positiva y que sea aceptada por la sociedad. El ánimo del productor hoy es de mucha angustia, es de desazón y de no tener un horizonte claro hacia adelante. Y en el campo vos sabés que cuando no tenemos un horizonte claro es lo peor que te puede pasar, porque el sistema productivo del campo hace que vos inviertas hoy para verlo mejor dentro de un año, 2 o 3, según lo que hagas. Entonces eso le genera mucha angustia, mucha falta de previsibilidad al productor, y esa falta de previsibilidad genera desconfianza. ¿En qué termina la desconfianza? En la falta de inversión. Y si no tenemos confianza e inversión, lamentablemente no vamos a tener el crecimiento que necesitamos.
10 de la mañana, 42 minutos, escuchábamos a Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, en un año en el que reconozcamos la participación del agro o de la dirigencia agropecuaria, por decirlo de alguna manera, o de hombres salidos del campo, para postularse a distintos roles en la legislatura o en ejecutivos, ha disminuido mucho respecto de los últimos 20 años. Pero tengo dos preguntas. La primera es de José de Villa María, que nos manda un mensaje muy lindo, que le agradezco muchísimo, y nos hace un comentario respecto del tema lechero, pero además le pregunto a usted si Massa tiene oportunidad, y Laura Facina, que también nos hace un comentario que le agradecemos muchísimo. A ver, yo diría que obviamente Sergio Massa es el mejor precandidato que puede tener Unión por la Patria. Hoy por hoy creo que no hay mejor candidato que Sergio Massa. Obviamente Sergio Massa impuso inteligentemente y tratando de correr la agenda pública, el tema inflacionario, que gracias a él Alberto Fernández terminaría mandato, que puso el cuerpo en el momento más difícil de este momento. Es cuando también la famosa frase de la vicepresidenta de la República, cuando dijo tomaste una papa caliente. Creo que ese tipo de situaciones está dando que Sergio Massa hoy por hoy esté en situaciones muy favorables, que tiene posibilidades, y sí tiene posibilidades. Es una elección. El peronismo históricamente tiene un piso electoral. Donde yo estoy viendo la mayor debilidad de Unión por la Patria es lo que muchas veces lo hemos hablado, Karina, que en todo lo que es el núcleo productivo. O sea, ahí tomo la región centro, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, y agregándole la provincia interior de Buenos Aires. Y ahí es donde yo empiezo a ver dificultades para Unión por la Patria, digamos, donde está la producción a pleno, que a esto la región núcleo se dice, ¿no? En el agro. Núcleo productiva. Núcleo productiva. Y aparte agregale otro dato que no vino pasando en los últimos años, te diría en los últimos 15, 20 años, que hoy también la Patagonia, a pesar que cuantitativamente es menor, Unión por la Patria tiene problemas. Tanto en Santa Cruz como en Chubut van a ser elecciones muy competitivas, que están con finales abiertos. Me animo a decirte que Chubut, la posibilidad de que Juntos por el Cambio gane la elección provincial son muchas, y Santa Cruz quedó en un escenario muy abierto, donde Unión por la Patria o el viejo Frente para la Victoria de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, allá que empiezan por los años 90, van a tener que hacer un trabajo muy importante para poder retener esa provincia, porque quedó muy competitiva. Entonces lo que veo hoy es una elección muy abierta, una elección donde la oposición está un poco mejor parada, porque el tema inflacionario está jugando muy fuerte en las decisiones. El otro tema, fundamentalmente en el conurbano bonaerense, tiene que ver con la inseguridad. Te diría hoy un tema central, a partir de las 18, 19 horas es muy difícil, la gente queda encerrada por temor. O sea que son situaciones que eso después hay que evaluarlo. Y después, con esto te redondeo, para mí el protagonista central de esta elección, que es la abstención. Es decir, ¿cuántos ciudadanos argentinos no van a dejar de ir a votar? Si nos manejamos desde marzo hasta la fecha las elecciones provinciales, a excepción de Formosa y Tucumán, en las demás provincias el promedio fue entre 30 y 35% que no fue a votar. Me parece que es otro de los grandes desafíos que tiene
toda la dirigencia política en general.